Estados Unidos pone fin a su programa para entrenar a rebeldes sirios. Según lo informa el diario El Universal de Venezuela, el Estado Islámico fue expulsado por aliados del Frente al-Nusra, que es una filial siria de Al-Qaeda. Mucho se ha mencionado acerca de que Al-Qaeda e ISIS están aliados, pero esta es una información que no ha sido confirmada y todo parece indicar que no es cierta, ya que Al-Qaeda posee varias ramas, como por ejemplo el Frente al-Nusra, que está combatiendo contra ISIS y que de hecho expulsó a miembros del Estado Islámico, o mejor dicho, a todo el Estado Islámico de la zona que antes estaba controlada por los rebeldes sirios o estaban siendo parte de ella en la estrategia de combate. Pero Estados Unidos, y para nadie es un secreto, financia a los rebeldes sirios, a la oposición siria con armas y también los entrena para de esa forma lograr un régimen o un proceso de transición en Siria que ya voy a explicar detalladamente. Pero el ejército sirio adelanta la operación terrestre cerca de la localidad de Morek, como informa la agencia de noticias AP, Associated Press. El gobierno de Barack Obama decidió poner fin a un costoso programa del Pentágono para entrenar y equipar a rebeldes moderados sirios con el fin de que combatan al grupo yihadista Estado Islámico, informaron medios estadounidenses. La cuestión es que aquí se entrenó a rebeldes moderados, pero la cuestión puede tornarse en que esos rebeldes moderados pudieran radicalizarse en una posición en la que al ver el poderío y la potencia que adquieren al ser entrenados por un país potencia en el ámbito militar, como lo es Estados Unidos, pudieran radicalizarse para hacer una estrategia o coordinar una estrategia más sólida contra el gobierno de Bashar al-Assad, el actual presidente de Siria. La medida, que según el diario The New York Times, supone un reconocimiento del fracaso de un programa presupuestado en $500 millones y que apenas ha conseguido producir unos 5 combatientes integrados con éxito en el campo de batalla en Siria, según informó EFE. Es decir, que se han gastado $500 millones, o Estados Unidos ha gastado $500 millones en este programa y solamente ha generado o ha integrado a 5 combatientes con éxito en el campo de batalla, una cifra que obviamente no puede generar una transición. Un alto funcionario del Pentágono aseguró al rotativo neoyorquino que Estados Unidos ya no reclutará a más rebeldes opuestos al régimen de Bashar al-Assad para llevarlos a campos de entrenamiento en Jordania, Qatar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, que son países del Medio Oriente que son limítrofes con Siria, ya que la estrategia se basa en que al rodear a Siria puedan desde el perímetro a través o desde los países vecinos a Siria poder incursionar y rodearlo a través de la inserción de los diferentes opositores desde sus posiciones o las posiciones que ocupan en países como Jordania, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. En cambio, el Pentágono instalará un centro de entrenamiento mucho más pequeño en Turquía, otra ley importante de Washington en esta guerra contra el terrorismo, donde un grupo reducido de auxiliares de combate, la mayoría de ellos líderes de grupos de oposición, aprenderían maniobras operativas. La cuestión es que aquí se pone fin al programa, pero no un fin, digamos, sellado como tal. Se finaliza, pero se modifica para reconfigurarlo. Es algo que voy a explicar. Por su parte, el embajador ruso ante la Unión Europea, Vladimir Shishov, considera que Occidente debería dejar el doble juego en Siria y se está decidido a luchar contra el Estado Islámico en ese país y en Irak, según dijo en el portal de información europea euractiv.com. Aquí hay que señalar que aumenta la acción bélica. La aviación rusa ha redoblado en las últimas horas sus bombardeos aéreos contra el Estado Islámico al golpear 60 objetivos yihadistas en territorio sirio, reseñó EFE. En las últimas 24 horas desde la base aérea de Meymin, que está en la provincia de Latakia, en Siria, se realizaron 67 misiones. Los aviones Su-34 y Su-35 bombardearon 60 objetivos terroristas, según afirmó Igor Makushev, quien es subjefe del Estado Mayor del Ejército ruso en Siria en esta operación que lleva Rusia a cabo en Siria. En una rueda de prensa lo confirmó. El Estado Islámico logró avanzar por la periferia septentrional de la ciudad de Alepo, en Siria, hasta situarse en solo unos kilómetros de la urbe, pese a los bombardeos de Rusia y la coalición liderada por Estados Unidos. El activista Mohamed Hadi explicó que los yihadistas se han aproximado a Alepo, una ciudad importante de Siria donde hay varios campos petroleros, tras conquistar las poblaciones de Tel Farah, Fafin, Kafir Suisse,
Marata, así como una escuela de infantería y una cárcel. Ahora se dirigen a Alepo, donde hay presencia importante de petróleo, pero informaciones del día de hoy, desde horas de la mañana, tempranas horas de la mañana, confirmaron que miembros del Estado Islámico se dirigían hacia la frontera con Turquía debido a la presión de los bombardeos. Ahora, ¿por qué Estados Unidos decidió poner fin a su programa de entrenamiento a rebeldes sirios y ahora minimizarlo, crear una pequeña base de entrenamiento en Turquía para entrenar a unos pocos con maniobras operativas especiales? Esto pudo haberlo hecho para reconfigurar su estrategia de adiestramiento a factores que pueden condicionar al país, es decir, a Siria, para un proceso de transición política mediante la presión insurreccional a nivel militar, tanto de la presión que ejercen los grupos de oposición financiados por Estados Unidos y Estados Unidos mismo, y también de forma disuasoria, para así forzar una implosión que altere el equilibrio de fuerzas en la guerra civil siria. Las fuerzas son el gobierno, ISIS y también los opositores al gobierno. Al alterar el equilibrio de fuerzas en la guerra, permitirían provocar que el gobierno ceda primero, ya que eso es lo que buscan los opositores sirios, que el gobierno ceda primero para que todo esté listo para un proceso de transición, ya que de hecho se iniciaría si el gobierno llega a ceder. Pero así están las cosas en Siria, y así es como Estados Unidos trata de reconfigurar su estrategia de entrenamiento a los rebeldes sirios, que pueden verse beneficiados, pero no deben perder tiempo, porque si lo hacen, el ejército del Estado Islámico, mejor dicho, también Rusia, pero el gobierno, junto con el gobierno sirio, ganarán más terreno contra ISIS, y también para recuperar la parte que ISIS les quitó, el territorio que ISIS les quitó.